gracioso. Pedro llega al cielo y Jesús le pregunta: ¿cómo te fue en la tierra? Bien, Señor, prediqué, sané enfermos, hice milagros. ¿Y negaste conocerme? 3 veces, pero aparte de eso, excelente. Pedro le pregunta a un recién llegado: ¿diezmabas? A veces. ¿Orabas? Cuando podía. ¿Amabas a tu prójimo? En general, sí. Pedro cierra el libro y dice: bueno, no eres el mejor expediente que he visto, pero tampoco el peor diputado que ha pasado por aquí. Entonces, vamos a ver la historia de Pedro en esta ocasión. Pero antes de empezar con la historia de Pedro, les platico que en el invierno del año 49, un hombre se encontraba frente a un pequeño río al norte de Italia llamado Rubicón. Su nombre era Julio César. Cruzar ese río no era un simple avance geográfico, era un acto de traición absoluta contra el Senado romano. Si se quedaba en la orilla, mantenía su seguridad, pero si aceptaba el fin de su carrera, y el olvido. Si saltaba el agua y cruzaba, desataba una guerra civil de consecuencias impredecibles. El riesgo era total, las variables eran aterradoras y el viento de la incertidumbre soplaba con fuerza. En ese momento de máxima tensión, César no retrocedió, miró el agua y pronunció su frase famosa: alea acta est, que significa la suerte está echada, y se lanzó hacia adelante. Al igual que Julio César en el Rubicón, o que Pedro saltando al mar embravecido, la vida nos pone constantemente ante decisiones donde la barca de la comodidad ya no es una opción. Me estoy hundiendo, es el grito que a menudo siguen las grandes decisiones, porque salir de la zona de confort para construir un negocio, un patrimonio o un gran proyecto siempre implica caminar sobre terreno inestable. La mayoría prefiere quedarse en la orilla segura, criticando o mirando desde lejos, pero los resultados extraordinarios pertenecen a los osados, que aún con el agua en el cuello y el miedo en el pecho, deciden enfrentar la tormenta y avanzar por pura convicción. Esta mañana tarde, entonces, queremos hablar sobre Pedro y su fascinante historia. Tuvo la bendición de caminar sobre el agua, tuvo la bendición de lanzarse al vacío, tuvo el reto y el desafío de obedecer la palabra de Dios cuando todo estaba en su contra. Entonces, démonos cuenta que al igual que Él, nosotros también podemos desafiar las tormentas, vencer las tempestades y sobreponernos a las crisis. Tenemos que darnos cuenta entonces que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Abra su Biblia y busque un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. Mateo 14, del 28 al 31. Allí está proyectado. Dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó y comenzó a hundirse. Los problemas, las crisis, las adversidades, las enfermedades nos hunden. De repente caminamos sobre ellas. De repente nos sobreponemos a ellas. De repente podemos vencerlas. Pero de repente también vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen las olas fuertes y amenazan con destruirnos, amenazan con acabarnos. Esta historia entonces tiene mucho jugo que extraerle y de la cual le quiero hablar. Primero,
el impacto de la tormenta. Tienes poca fe, le dijo el maestro a Pedro cuando se hundía. Las tormentas de la vida real están hechas para asustar. Al igual que a Pedro, a nosotros también nos amedrentan y nos aterrorizan. Muchas veces sentimos que simplemente no estamos preparados para enfrentarlas. La imagen aquí es clara. Una tormenta, rayos, nubes y Pedro que se hunde y el Señor que lo rescata. Esta imagen representa frecuentemente nuestra vida, nuestra familia. Todo está tranquilo y de repente surge una crisis conyugal o familiar. Andamos bien de salud unos días y de repente se nos baja la presión. Nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos duelen los huesos. De repente todo cambia. Era todo paz y tranquilidad y ahora todo es miedo, terror, destrucción, vientos huracanados y potentes y olas imponentes, como lo que le ocurrió a Pedro, como lo que le ocurrió a ese osado discípulo que se atrevió a caminar sobre las olas y a caminar sobre el mar. ¿Cuál fue la firmeza inicial? Todos enfocamos a Pedro hundiéndose al ver las olas y sentir el fuerte viento, pero olvidamos que sus primeros pasos los dio firme sobre un mar en movimiento. No todo es miedo y temor. En el camino de la fe también tenemos periodos donde logramos caminar por encima de nuestros problemas. Todas las imágenes y todos los retratos que tenemos de Pedro son como los anteriores que le presenté, hundiéndose, fracasando, doblegándose. Todas las imágenes y pinturas que se han hecho sobre él lo representan hundiéndose en el mar. Pero ¿por qué no representarlo así? Los discípulos contemplándolo atónito y él caminando sobre el mar embravecido. Él con su mirada puesta en el maestro y caminando sobre la tormenta. La vida cristiana es de altibajos, pero no siempre estamos abajo. Frecuentemente estamos por encima y arriba. Dice la Biblia que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y la vida cristiana no es de fracasos y de derrotas, es de victorias y de triunfos. Una relación de pareja tiene sus altibajos. Una relación de familia también tiene sus altibajos. Pero la mayoría del tiempo estamos bien. O la mayoría del tiempo debemos de estar bien. Tenemos entonces la confianza que si Dios está con nosotros, caminaremos sobre las olas, caminaremos sobre el mar, enfrentaremos los retos y la adversidad y nos sobrepondremos a los problemas. Diga el débil, fuerte soy. Somos más que vencedores entonces por medio de aquel que nos amó. La gente más feliz de la tierra. Así era el título de un libro que leí hace muchos años de Demos Shakarian, un armenio que narraba la historia de su pueblo. Así como los judíos fueron aniquilados por los nazis, los turcos mataron indiscriminadamente a los armenios. Pero aún así, él se consideraba como la gente más feliz de la tierra. El que tiene a Cristo tiene paz. El que tiene a Cristo tiene amor. El que tiene a Cristo tiene bendición.
El que tiene a Cristo lo tiene todo. Esperanza, paz, amor, gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo no depende de las circunstancias, la alegría sí. Oiga, me saqué la lotería, brinco de gozo, brinco de alegría. Amanecí enfermo, me apachurro y me aplasto. Eso es lo normal, eso es lo cotidiano. Pero cuando tenemos el gozo del Señor, tenemos paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la crisis, esperanza en medio del dolor y de la aflicción. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pedro tuvo firmeza inicial. ¿Y cuál es la fuente de esa capacidad de andar sobre las olas y desafiar al mar? Jesús le dijo, ven. Y Pedro con osadía se lanzó al mar embravecido. Solo necesitamos la orden del cielo para que a través de la fe seamos capaces de enfrentar las tormentas. No dependemos de nuestra propia fuerza o recursos, sino del de los cielos. Con ellos somos capaces de hacer lo imposible. Oiga, le pregunto, ¿se puede caminar sobre el mar? ¿Se puede caminar sobre un río? ¿Se puede caminar sobre una alberca? En cuanto des el paso, te hundes. Pero Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Esa palabra desafió las normas de la naturaleza, desafió el principio de Arquímedes de flotación, desafió todo. La palabra es ven. Y Dios frecuentemente nos reta y nos desafía. Ven, pon lo que puedes y yo hago el resto. Pon lo que tienes y yo hago el resto. Había casi 20,000 personas hambrientas cuando Jesús les predicaba en el desierto. Los discípulos le dijeron, Señor, despídelos para que se vayan y compren algo de comer ahí en las aldeas porque desfallecen de hambre. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y luego hicieron cuentas. Necesitaríamos 300 denarios para alimentar esa multitud, para que todos comieran un poquitito. Jesús les dijo, ¿qué tienen? Y encontraron el lonche de un niño, unos cuantos peces y unos panes. Pues los escasos recursos en las manos de Dios se multiplican. Cuando Jesús dio acción de gracias y levantó esas canastas que no tenían prácticamente nada, las bajó y se multiplicó la comida, se multiplicaron los peces, se multiplicaron los panes, comieron y se saciaron. Dice una versión, se hartaron, y eran como 20,000 personas contando las mujeres y los niños. Nuestros escasos recursos en las manos de Dios se multiplican. Y guiados por Él podemos hacer lo imposible. Lo fácil, lo cotidiano es para nosotros. Lo imposible es para Dios. Lo imposible es para el Señor. Y Él hace maravillas con nosotros. La barca versus el agua. No podemos correr ni huir de las tormentas. El llamado es a enfrentarlas y caminar sobre ellas. La seguridad de la barca es lo que la mayoría busca, pero arriesgarse y soltar o saltar al agua es para los osados y valientes, para quienes actúan por fe sin sobreponer o sobrepensar las cosas. No se trata de aventarse impulsivamente, sino de obedecer cuando Dios habla. Todos estamos en la seguridad de la barca. Ahí donde tengo trabajo seguro,
ahí donde tengo techo seguro, ahí donde tengo comida todos los días, ahí donde me dan mi pensión, ahí donde puedo refugiarme y estar tranquilo, en la barca. Y luego está Jesús conmigo. ¿Qué más puedo desear? Avanzo sobre las tempestades, avanzo sobre las tormentas, me sobrepongo a los problemas y aparentemente no tengo ningún problema ni ninguna adversidad. Pero de repente no está Jesús y Jesús te desafía, Jesús te reta para que salgas de la comodidad, de tu zona de confort y des el paso al vacío. Renuncies a su trabajo, salgas de tu familia, salgas de tu ciudad. Le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición. ¿A dónde voy, Señor? Te guío por el camino. Se fue por el desierto, no por praderas, no por zonas verdes, no por lugares de abundancia de aguas, pero en medio del desierto experimentó la bendición de Dios. Y la Biblia dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. No son nuestros recursos, son los recursos de Dios. No son nuestras capacidades y nuestros talentos, son los talentos de Dios. Dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos el arrojo de Pedro, ese valor y temeridad para lanzarse al mar. O caminaremos, o caminamos, o nos hundimos. Aquí vemos al muchacho que cobardemente se aleja del reto que le presentan sus amigos. Hace algunos años atrás, Dios puso en mi mente, en mi corazón, construir un gimnasio para el colegio y para las actividades grandes de la iglesia. Lo puso en mi mente. Ya habíamos visto milagros de la construcción del templo, milagros de la construcción del colegio, pero ahora Dios me desafiaba con un reto mucho mayor: construir un gimnasio de millones de pesos. Teníamos el terreno nos lo donó el municipio, y conseguimos que el municipio nos hiciera los trabajos de nivelación. Le metieron 200 dompes grandes de piedra, le metieron relleno y dejaron nivelado el terreno. Hicieron su parte apoyándonos mucho. Pero luego venía lo más difícil: la construcción y la edificación. Toqué puertas aquí, toqué puertas allá. En gobierno del estado me dieron esperanzas, pero nada se concretó. Y estábamos, me acuerdo muy bien, celebrando la convención distrital de nuestra denominación. La hacen una en cada ciudad diferente, y tocó aquí en Cuauhtémoc, Teatro de las Tres Culturas. Estoy entrando al teatro y me encuentro a la esposa de Nicky Ryder. Nicky Ryder era el misionero constructor que nos había ayudado con el proyecto anterior. Me dijo: mi esposo quiere verlo. A mí se me hizo extraño, se me hizo raro. ¿Para qué me quedará ver Nicky Ryder? Y ya cuando se terminó el evento, me acerqué con él y me dijo: he recibido una carta de Missouri y ellos dicen que quieren ayudar. Se dieron cuenta de que usted tiene el plan para construir un gimnasio y ellos quieren ayudar. Me quedé sorprendido porque yo no solicité ayuda con ellos. Me quedé impresionado porque yo no toqué esa puerta. No la toqué yo, pero Dios la tocó para mí. Dios nos reta, nos desafía. Cuando mandamos el presupuesto, dijeron de allá: tenemos la mitad de ese dinero y la mano de obra. Nosotros vamos, pero ustedes tienen que conseguir
la otra mitad. ¿Sabe qué respondí? Vengan, como quiera le hacemos. Y eso de como quiera le hacemos no es nada fácil. Eran cientos y cientos de miles de pesos, como 600,000 o 700,000 pesos. ¿De dónde los sacamos? ¿De dónde los obtenemos? Dios se glorificó de tal manera que cuando el equipo se fue de aquí, terminando de construir el gimnasio en 2 semanas, quedamos debiendo 150,000 pesos únicamente. Dios nos reta, Dios nos desafía, Dios nos impulsa a hacer maravillas, a hacer prodigios, a hacer lo imposible. Pero nos dice: sal de tu zona de confort, abandona la barca, abandona tu seguridad y exponte al viento y al mar. Empieza el proyecto, desarrolla el sueño, inicia el matrimonio, fortalece la familia, toca las puertas para que éstas se abran y haz lo imposible. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo me soñé tirando la primer canasta y el sueño se volvió realidad. En la inauguración tiré la primer canasta, aunque la fallé. Pero el sueño se convirtió en realidad. Sueña. Sal de tu zona de confort. Le dijo Dios a Abraham: sal de tu tienda y cuenta las estrellas. Así como las estrellas serán tu descendencia en abundancia. Abraham en ese tiempo no tenía hijos y tal vez pensó: Dios se volvió loco. ¿Cómo mis hijos y mis descendientes van a ser como las estrellas si ni siquiera tengo uno? Pero en su tiempo llegó el hijo de la promesa, Isaac. Llegó el hijo de la bendición y él pudo contar las estrellas. Miedo versus cobardía. En el Apocalipsis, los cobardes comparten destino con los homicidas y los hechiceros. Hay una gran diferencia entre sentir miedo y vivir dominado por él. Si hay una convicción profunda o Dios te impulsa, tienes que hacerlo, ya sea un proyecto, un negocio, una familia, un ministerio, incluso para hablarle a la muchacha que te gusta, de la que tal vez obtengas un sí. Sal y contempla las estrellas. Busqué una imagen, aunque no fue la correcta, de un estadio de fútbol que están construyendo en Arabia Saudita y lo están haciendo arriba de un edificio. El mundial creo que va a ser en el 36 ahí en Arabia Saudita y están construyendo un gimnasio arriba de un edificio. Es loco lo que el mundo está haciendo. Están desafiando la gravedad, las normas, la economía, están rompiendo récords y nosotros sentados en nuestra área de confort, siendo cautelosos, no tomando ningún riesgo. A veces necesitamos arriesgarnos, a veces necesitamos aventarnos. Decía mi papá: el que no se avienta no cruza el río. Y es cierto, necesitamos cruzar el río, necesitamos salvar la tempestad, necesitamos sobreponernos a la tormenta. ¿Y cómo lo podremos hacer? Guiados por la mano maravillosa de nuestro Dios. La respuesta inmediata del socorro. Pedro terminó aterrorizado y cualquiera de nosotros lo haría al hundirse en medio de una tempestad. Lo extraordinario del relato es que Jesús está cerca. Cuando clamamos, Él corre en nuestra ayuda, nos levanta y nos restaura. Pedro tenía el agua en la cara, el viento soplaba con fuerzas y las olas eran imponentes,
Pero Jesús no se detuvo a darle un sermón en ese momento, le dio la mano. Cuando Jesús lo vio, no le dio un sermón sobre temeridad, no le dio un sermón sobre cobardía, no le dio un sermón sobre valentía, le dio la mano. Y a ti también te va a dar la mano. A ti también te va a dar la mano. Nos tiende la mano. Él da fuerzas al que ya no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los ancianos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, alzarán las alas como las águilas y volarán. Amén. Qué maravilloso es Dios. Sí. Podemos volar por encima de nuestros problemas. Podemos volar por encima de las tempestades. Podemos volar por encima de las adversidades. Por eso me encanta la palabra cuando tiene palabras de consejo como esta. Diga el débil, fuerte soy. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces el Señor no te va a dar un sermón. Dicen que lo más espiritual que a veces podemos hacer por una persona es ofrecerle una taza de café o un burrito o algo parecido. Cuando Elías estaba refugiado, asustado por la reina Jezabel, el ángel lo encontró en el desierto, no le dio un sermón, no le predicó, no le reconvino, simplemente le llevó comida y agua. Y a veces es lo más espiritual que podemos hacer por una persona. No darle un sermón, no decirle por qué está allí, no decirle que es un cobarde, no decirle que renunció, no decirle que se equivocó, sino tenderle la mano, darle un refresco, darle un café, darle un plato de comida. Jesús extiende su mano para sostenernos, para levantarnos, para animarnos, y Él siempre está cerca. ¿Qué tormentas enfrentas hoy? ¿Qué desafío te quita el sueño? ¿Sientes que te estás hundiendo? La buena noticia es que el Salvador está a la vista y la barca ya no es tu meta. Clama con fuerza, Él te llevará hasta el puerto seguro. Mira esta palabra, la barca ya no es tu meta, es el puerto seguro, donde puedes refugiarte de todas las tormentas. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te perturba? ¿Qué te aflige? ¿Qué te mantiene despierto en las madrugadas? Como si con eso pudiéramos resolver nuestros problemas. Problemas que te quita el sueño, ansiedad, dudas, deudas, futuro, preocupaciones, pagos. ¿Quién está preocupado por un pago que tiene que hacer? A ver, levante la mano. Varios de nosotros. Y a veces nos quitan el sueño. Y te pregunto, históricamente, ¿Dios te ha ayudado o te ha dejado solo? ¿Has salido adelante o te has quebrado? Si Dios actúa en el pasado, va a actuar en el futuro. Y si Dios te sacó del hoyo, también te va a sacar de esta deuda. ¿Qué más enfrentamos? Estrés, incertidumbre. ¿Qué viene en el futuro? A mucha gente le preocupa. ¿Qué va a pasar en el 2026? ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Qué va a pasar con la crisis económica, con la recesión? Vi un video el otro día de la época de Miguel de la Madrid, del 82 al 86, y de aquella época de esos presidentes. Se devaluaba el peso todos los días, subían los productos increíblemente, la gente dejaba prácticamente de comer, nada más almorzaba y cenaba. Y de todo aquello, Dios nos sacó adelante.
y ahora estamos mejor. Mañana estarás todavía mejor. Somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no puedo evitar que se formen crisis. Yo no puedo evitar las tormentas. Yo no puedo evitar las tempestades, los huracanes. La gente que vive en las costas en esta época tiembla cuando salen las noticias que se acerca el huracán Jacinto, que se acerca el huracán Paula, que se acerca el huracán, y les ponen cada nombre. Tiemblan literalmente, porque llegan con categoría 4, con categoría 5 y arrasan con todo. Veo frecuentemente las noticias de Estados Unidos cómo los tornados arrasan con pueblos enteros. Y me pregunto, si estuviéramos ahí, nosotros estaríamos sin sueño, con estrés, con ansiedad, con preocupación también. De repente se quedan sin casa. Literalmente el viento se lleva la casa. Se quedan en la calle de un día para otro. Es algo impresionante. Pero en medio de todo eso, Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No dependemos de un techo, no dependemos de una casa, no dependemos de nada humano o temporal. Dependemos de un Dios proveedor y sustentador, de una cápsula que aunque el enemigo nos ataque, el Señor nos protege. Termino platicándoles lo siguiente. El éxito no es la ausencia de tormentas, sino la audacia de caminar sobre ellas. Quedarse en la barca garantiza comodidad, pero jamás trascendencia. Los grandes proyectos, las empresas sólidas y los legados se construyen en el terreno de la incertidumbre, donde solo los osados se atreven a pisar. Yo nunca me equivoco, dicen alguien. Y el otro le contesta, es que nunca haces nada. Nunca te arriesgas. Nunca das el paso al vacío. Nunca compras, nunca vendes, nunca haces nada, por eso no te equivocas. De los errores aprendemos más. Dicen que los años de adversidad son más fructíferos que los años de bonanza. Dicen que los años buenos forman personas light, forman personas débiles, pero los años feos, los años duros, forman personas fuertes. Le preguntaron a un jeque de Arabia por la historia de su familia, de su dinero, de su empresa, y él contestó palabras muy sabias. Dijo, mi abuelo andaba en camello, mi papá andaba en caballo, yo ando en una Land Rover, mi hijo va a andar en un Ferrari, pero mi nieto volverá a andar en camello, porque los tiempos difíciles forman personas grandes y admirables, y los tiempos fáciles forman personas débiles. Por lo cual, si la tormenta es constante a tu vida, te va a fortalecer, y no puedes evitar alguna tormenta. El éxito no es la ausencia de tormentas, sino la audacia de caminar sobre ellas. El miedo es inevitable, la cobardía es una elección. Sentir terror ante el tamaño del desafío o de una gran construcción es completamente humano. El error no es experimentar temor, sino permitir que las olas te quiten la mirada de la meta y te paralicen. Contamos con las herramientas para dominar nuestra mente en plena tempestad. ¿Sabe cuál fue el error de Pedro? Dejó su mirada
que estaba puesta en el Señor, y empezó a ver las olas, y empezó a ver el mar, empezó a razonar humanamente, diciendo: no es posible que yo esté caminando sobre el mar, no es lógico, no es lo deseable, es imposible. Y fue cuando empezó a hundirse. Si hubiera seguido con su mirada en el Maestro, hubiera llegado hasta donde él estaba, y luego el Señor lo hubiera guiado para que se subiera a la barca. Lo tuvo que rescatar. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿En la tempestad? ¿En el problema? ¿En la adversidad? ¿O está puesta en el Señor de los señores y en el Rey de los reyes? ¿A dónde miras? ¿A dónde contemplas? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El sol no te fatigará. Dios está con nosotros. Te desafía a que salgas de la barca, pero está con nosotros. El hundimiento es temporal cuando el fundamento es correcto. Si hoy sientes que te estás hundiendo en medio de un desafío financiero, familiar o personal, recuerda que el fracaso solo es definitivo si decides ahogarte. Pedro pudiera haber terminado ahogado, era fácil, pero tenía a lo lejos al Maestro y más cerca de lo que se imaginaba. Y le dijo: Señor, Señor, sálvame que perezco. Tú también y yo podemos clamar: Señor, me hundo. Señor, no puedo. Señor, estoy flaqueando. Señor, ya no aguanto. Extiende tu mano y Él no te dará un sermón. Te tomará de la mano, te levantará y te subirá a la barca para llevarte hasta el puerto seguro. Tenemos un Dios que hace maravillas. La mano que te impulsó a salir de la barca es la misma que está lista para sostenerte, levantarte y restaurarte. Arriésgate, actúa por fe y da el siguiente paso. Dios trajo este mensaje este día para retarte, para desafiarte, para que te arriesgues. La voz que te dice ven es la voz que te va a levantar. Silvia Chávez canta una alabanza muy bonita que dice: Él me levantará. Y es cierto, Dios nos levanta, Dios nos restaura. A veces nos deja solos por algún tiempo para ver cómo hacemos, qué hacemos y cómo actuamos. Pero Él tiene planes. Dice la carta de Jeremías a los cautivos de Babilonia: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hay predicadores que siempre hablan de juicio, que siempre hablan de apocalipsis, que siempre hablan de plagas, que siempre hablan de tragedias. Estaba escuchando que les decían en su iglesia: junten agua, junten comida, viene una crisis terrible. Y yo soy de la manera diferente. Mi confianza está en el Señor y Él nos proveerá y Él nos sustentará. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y soy un predicador del optimismo, soy un predicador de la esperanza, soy un predicador de la fe, aunque también soy un predicador de las tormentas, de los retos y de los desafíos. Pero ¿quién estará con nosotros o en contra de nosotros si Dios está por nosotros? Tenemos el recurso por excelencia y el recurso está en Dios. Te pregunto para terminar: ¿qué tormenta enfrentas hoy? ¿Qué desafío te quita el sueño? ¿Sientes que te estás hundiendo? La buena noticia es que el Señor pasa cerca de nosotros para tendernos la mano y levantarnos. ¿Alguien se siente asfixiado por los problemas? ¿Alguien se siente aplastado por las crisis?
Alguien está molesto por las enfermedades. Alguien está pasando por una situación económica difícil. No le rinde el dinero, no tiene trabajo, o si tiene trabajo no le alcanza. La palabra es para ti. No desmayes porque soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga el débil, fuerte soy. Ponte de pie.